Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Un nuevo estudio, una nueva encuesta de la encuestadora privada Data Analysis de Venezuela revela resultados que no generan una sorpresa para la población venezolana, pero sí generan repercusión en cuanto a lo que significa en términos de gobernabilidad y de costo político para el gobierno de Nicolás Maduro. Según Data Analysis, un 85% de los venezolanos rechaza modificar la Constitución. Un estudio publicado el pasado 8 de junio por la encuestadora Data Analysis y difundido por ProDaVinci el 9 de junio, este portal de artículos de análisis llamado ProDaVinci. El presidente Nicolás Maduro anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, haciendo el recuento de lo que ha sucedido desde el pasado 1 de mayo. 23 días después, recordemos, entregó al Consejo Nacional Electoral las bases comerciales para su elección. Mucho se ha discutido en la opinión pública sobre la constitucionalidad de la convocatoria al no realizarse una consulta popular que la valide. Recordemos que la Comisión para la Constituyente incluyó un nuevo artículo en el entramado del decreto con el conjunto de artículos que aprobó el Consejo Nacional Electoral sobre las bases comerciales. Y una de las modificaciones radica en exhortar a la Asamblea Nacional Constituyente, una vez instalada y una vez redactado el texto de la nueva Constitución, considerar si podría llevarse a cabo un proceso de referendo para aprobar o no la nueva Constitución, pero una vez que se redacte es que se realizaría el referéndum, más no antes de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, como debe llevarse a cabo de acuerdo al artículo 5, que lo expresa tácitamente, ya que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Por lo tanto, cualquier proceso político de trascendencia nacional debe ser dirimido por la consulta popular, algo que no está tomando en cuenta el gobierno nacional. El Tribunal Supremo de Justicia le confirió la potestad de convocar la Asamblea Nacional Constituyente en representación, por delegación de la soberanía del pueblo, por representación indirecta, cuando la soberanía es una facultad política y social, civil, que radica en el pueblo de manera directa, intransferible, sin delegación, sin representación. Le es única al pueblo y se debe al pueblo y el pueblo se debe a ella. Es la interpretación jurídico-constitucional que se le puede dar a la soberanía popular. Entonces, muchas han sido las denuncias. La demanda de la fiscal Luis Ortega Díaz al introducir un recurso contencioso electoral de nulidad para que se aplique una medida de amparo cautelar que podría suspender el proceso mientras se investiga la legitimidad de las bases comerciales. De esa manera tratar de que una vez que se apruebe el recurso por coadyuvancia de las partes interesadas, poder anular el proceso después de la suspensión o hipotética suspensión, si así lo aprueba la sala electoral. Recordemos que está vigilada por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ante esto, la población asegura que no desea una constituyente. Según la encuestadora Interlaces, una encuestadora de tendencia progubernamental, un 36% de los venezolanos apoya la Asamblea Nacional Constituyente, pero no así lo ha dado a conocer la encuestadora Data Analysis, que asegura que solamente un 10%, 10,3% se decanta por la propuesta de Nicolás Maduro. Esta encuesta de Data Analysis realizó un estudio flash para explorar la opinión de los venezolanos sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. La consulta se realizó del 29 al 4 de junio y los principales resultados de la encuesta fueron los siguientes. 85% de los encuestados, es decir, de los venezolanos, considera que es innecesario cambiar la actual constitución. Un 86,1% de la población que conoce de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente considera que para convocarla debe realizarse una consulta popular. Recordemos el artículo 5 de la Constitución. Recordemos también que el voto universal, directo y secreto es de primordial importancia para un proceso de este tipo, no por sectorialización ni segmentación del voto, ya que esto genera desproporcionalidad, ya que, por ejemplo, 3 municipios pequeños del estado Amazonas podrían elegir más candidatos
que el municipio Maracaibo, que es más grande que estos tres y que solamente podría elegir un constituyentista, mientras que estos municipios podrían elegir 2. Entonces ahí hay una desproporción en cuanto a demografía, porque 3 estados pequeños, 3 municipios pequeños tienen más constituyentistas por ser por sector. En cambio, al hablar de territorio, es más reducido y por lo tanto al ser más reducido tiene menos capacidad de elección. Y allí radica el juego del gobierno, en que al dividir el voto por sector, hay más representantes por cada sector y cada uno puede escoger un constituyente o incluso más, de acuerdo a cuántos constituyentes se postulen por cada sector, que pueden ser varios. De hecho, hay más constituyentistas o más miembros del sector de los pescadores o de los indígenas que de los empresarios, y no hay más indígenas que empresarios o empresas en Venezuela. Esa desproporcionalidad permite que puedan los sectores escoger más constituyentistas que un municipio que puede escoger menos por ser una masa general y no un conglomerado o un gremio o un sindicato. Entonces, solamente el 13% considera que el presidente Nicolás Maduro puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente sin realizar una consulta nacional. Un 69,1% de los consultados, que conoce de la convocatoria de la constituyente la rechaza. Es decir, solamente el 69,1% conoce de la convocatoria y ese 69% la rechaza. Un 27% exactamente manifiesta estar de acuerdo con la convocatoria. 68,3% de los encuestados manifiestan que en el caso de que hubiera una elección para la constituyente, los constituyentistas deben ser elegidos en votación secreta, universal y directa, como ha sido usual en Venezuela. Recordemos que es un sistema democrático de voto directo. Y al ser un voto directo es un candidato, un voto. No hay otro tipo de votación en Venezuela. Al ser una democracia participativa y de representación, permite que la representación tenga capacidad de legitimidad de origen por elección directa, no por elección segmentada. 83,1% prefiere que la convocatoria a la constituyente se hubiera realizado en los términos que los hizo Hugo Chávez. Recordemos que Hugo Chávez llevó a cabo un proceso en el que hubo referendo antes de la constituyente y luego hubo un referendo posterior para aprobar la constitución. Solo 10,3% se decanta por la propuesta de Maduro. 80,9% de los consultados consideran necesaria una consulta electoral, bien sea para la convocatoria de la constituyente o la realización de elecciones generales. Esto se atañe a la figura o al escenario de que la constituyente puede alargar los tiempos políticos. El 30 de julio es una fecha clave para Venezuela. A partir de allí se iniciará un proceso que puede durar de 3 a más meses. Hablo de la constituyente. Luego, su ratificación, si se lleva a cabo referéndum, implica otra logística electoral. Y esto puede alargar más los tiempos, haciendo que se prorrogue más allá de diciembre, posiblemente, si el CNE no determina los tiempos adecuados, no determina presupuestos, si no hace pronunciamientos, si no aplica el principio de celeridad, podría postergarse las elecciones de gobernadores más allá de diciembre. Esto postergaría las elecciones locales de alcaldes que están en mora. Las de gobernadores debieron haberse realizado en diciembre del año pasado y se realizarán apenas en diciembre de 2017. Esto implica claramente que hay una situación en la que no se aplica el principio de celeridad y en que el Consejo Nacional Electoral simplemente, al anular el revocatorio y al alegar que no había presupuesto para las regionales, realiza en menos de un mes todo el entramado logístico para que haya luz verde para la convocatoria a la constituyente. Maduro es evaluado negativamente por 72,4% de la población en cuanto a su contribución al bienestar del país. Solamente un 21,9% lo evalúa positivamente. Recordemos que esta encuesta llevó a cabo otras mediciones, como por ejemplo la situación del país. Y los resultados arrojaron que 46,7% de la población califica la situación como muy mala, 28,5% la califica de mala. Es decir, que un 85,2% de la población venezolana asegura que hay una situación grave, una situación mala en líneas generales. Regular hacia mala, 10%. Regular hacia buena, 10,2%. Solamente 1,2% de los venezolanos la califica de buena. 0,3% la califica de muy buena. Solamente 3,2% no
supieron responder o simplemente no respondieron. La evaluación a la gestión de Nicolás Maduro es calificada con un 36,4% como muy mala, 18,5% como mala, 17,8% regular hacia mala, un 72,7% rechaza la gestión de Maduro, regular hacia buena 8,7%. Solamente 10,2% de los venezolanos califica la gestión de Maduro como buena, 3,0% la califica de muy buena y un 21,9% en total califica la gestión de Maduro como buena. En lo que se refiere a la Asamblea Nacional Constituyente, un 80,7% de la población, recordemos, asegura que es innecesaria la convocatoria. 19,3% asegura que no es innecesaria, pero un 34% está muy en desacuerdo con la constituyente. 35,1% está en desacuerdo. 1,7% es indiferente ante ella. 21,1% está de acuerdo. 5,9% está muy de acuerdo y 2,2% no supieron responder o no respondieron. 69,1% de los venezolanos aprueba la constituyente. 27%, o mejor dicho, 69,1% la desaprueba, corrijo, rechaza la constituyente y 27% la aprueba. Estos son los resultados en lo que se refiere a la Asamblea Nacional Constituyente, y también se llevó a cabo otro estudio en el cual 83,1% de la población se decanta por la forma en que el expresidente Chávez llevó a cabo la constituyente. 10,6% apoya la propuesta de Maduro, 3,7% simplemente no está de acuerdo con ninguno de los dos procesos constituyentes, tanto el de Chávez como el de Maduro. Y estos son los resultados que le dan. Entonces, esta capacidad de respaldo y de legitimidad en lo que se refiere a qué es la constituyente y cómo puede, de alguna manera, tener la capacidad de reaccionar la población ante este proceso. Un proceso que busca reformar el Estado en su totalidad, que busca refundar el Estado. Se habla de que podría llegarse a una sexta república, constitucionalizar las facultades que el gobierno quiere para sí, para aplicar una política más totalitaria. Implicaría tener poder de nuevas designaciones en las carteras ministeriales, tener el poder de reestructurar las instituciones públicas y privadas, posesión de bienes públicos y privados para expropiaciones, tener el aval también para constitucionalizar las políticas públicas en cuanto a educación, en cuanto a economía, por supuesto, en cuanto a producción, en lo que se refiere también políticas públicas de salud, que son de corte izquierdista, y esto implica un gasto excesivo, un gasto público excesivo, populismo y claramente una situación en la que el Estado trata de tomar para sí la organización político-territorial del país al crear comunas, y al crear comunas simplemente genera un Estado comunal en el que las comunas tengan incluso el poder de ser un Estado o ser un Estado paralelo a las decisiones de un Estado como tal constituido plenamente. De hecho, la Asamblea Nacional Constituyente, según el abogado Juan Manuel Rafali, podría asumir poderes transitorios, es decir, podría ser plenipotenciaria. Los demás poderes quedarían disueltos y la Asamblea Nacional Constituyente asumiría esas facultades en la transición de una constitución a otra. Claramente, esto genera una situación en la que el proceso podría devenir en un quiebre total del Estado venezolano. Pero hay que tener en cuenta que también se ha discutido la conveniencia política de un llamado a la constituyente en medio de una crisis institucional como la que se vive en Venezuela, y sobre la legitimidad de un proceso en el que la oposición no participará. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, recordemos, presentó el 8 de junio un recurso de nulidad ante la sala electoral solicitando la suspensión del proceso por inconstitucional. Esto da señales claras de que la última oportunidad por la vía judicial de revocar el proceso, según el abogado Juan Manuel Rafali, es mediante este amparo cautelar, mediante una medida contenciosa electoral, que, como lo dice su nombre, como lo indica, puede contener el proceso, es decir, suspenderlo mientras se investiga, y de esa manera ganar tiempo para que, mediante la presión y la legitimidad del recurso, pueda aprobarse este mismo recurso y así anularse el proceso. Esto
El estudio de data-análisis se llevó a cabo en una población de 50,4% hombres, 49,6% mujeres, con un nivel socioeconómico que va de 16,7 a 46,2%. Así se llevó a cabo este estudio de data-análisis con un método estadístico aleatorio simple del 29 de mayo al 4 de julio y un error máximo admisible de más o menos 4,29%, cuyo universo de estudio fueron personas naturales del sexo masculino y femenino mayores de edad de todos los estratos socioeconómicos e inscritos al registro electoral para votar. Información de data-análisis, presidente de tal encuestadora, Luis Vicente León, analista político. Claramente, este estudio permite dar un panorama acertado, muy aproximado, muy estimado de la situación con respecto a la constituyente, una crisis institucional aunada a una crisis política, una crisis social. 68 asesinatos, 68 muertes por protestas en 69 días de protestas, más